Hola a todos, vamos a empezar con el segundo vídeo. En el primero pues se sientan las bases de la manera en la que del lenguaje que se utiliza en la probabilidad, los sucesos, sus operaciones. Ahora ya vamos a empezar a ver cómo se calcula la probabilidad. Para ello lo primero que vamos a ver es la regla de Laplace, que es una regla que nos permite calcular la probabilidad en experimentos en el que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad. Para ello la probabilidad pues se escribe como el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Perdonad por la tilde, pero es que el programa no había manera que me dejara ponerla. Entonces, esta fórmula es la que nosotros más vamos a utilizar, número de casos favorables entre casos posibles, y es una fórmula pues sencilla de utilizar. La vais a ver en el ejemplo. En una urna tenemos 3 bolas rojas, 5 bolas azules y una verde. Extraemos una bola al azar. Tenemos que calcular cuál es la probabilidad, en primer lugar, de que la bola extraída sea roja. Bueno, pues en primer lugar hay que escribir bien los sucesos. Entonces nosotros en este experimento vamos a escribir el suceso A. Vamos a cambiar de color, que el rojo está más azul. Vamos a indicar el suceso A. Va a ser el suceso consistente en que la bola extraída es roja. Y entonces, como el suceso lo tenemos que escribir, la bola. Ya sabéis que en este programa cuando escribo a mano me cuesta muchísimo, entonces perdonad por la letra, la bola extraída es roja. Vale, pues entonces, una vez que tenemos escrito el suceso, ya os dije ayer que se escribía con letra mayúscula y se pone entre comillas, pues entonces tenemos que calcular cuál es la probabilidad de este suceso A. Entonces, la probabilidad de este suceso A va a ser el número de casos favorables, es decir, los casos favorables son ¿cuántos casos me pueden salir bola roja? Pues bola roja me puede salir en 3 casos, porque tengo 3 bolas rojas. Entre el número de posibilidades totales, pues si hay 3, 5 y 1, 3 más 5, 8 y 1, 9. 3 partido de 9. Si esa fracción la simplificamos, nos saldrá un tercio. Nosotros la probabilidad siempre la vamos a utilizar con la fracción. Hay veces pues que se utiliza el porcentaje. Si nosotros quisiéramos sacar el porcentaje, pues nosotros lo que haríamos sería realizar esa división, 1 dividido entre 3, que sale periódico, pero bueno, aproximadamente podemos coger 0,33 y si nosotros multiplicamos por 100, pues nos saldrá una probabilidad del 33% aproximadamente. Pero ya digo que matemáticamente la probabilidad pues se suele utilizar mucho más la fracción. Otro ejemplo sería calcular cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea verde, pues le llamaríamos otro suceso B. Entre comillas pondríamos la bola extraída es verde, muy importante el escribir bien los sucesos, la bola extraída es verde. Una vez que tenemos ese suceso, pues nosotros ya calcularíamos cuál es la probabilidad del suceso B. La probabilidad del suceso B, pues tendríamos que sería el número de casos favorables, en este caso hay una bola verde, entre el número de casos posibles, que serían 9. De esta forma la probabilidad de que la bola extraída sea verde es un noveno. Esto es muy sencillico. Bueno, pues una vez que sabemos cuál es la regla de Laplace, nosotros vamos a ver una serie de propiedades y fórmulas de la probabilidad que debemos tener siempre presente. Os pasaré un archivo en el que podáis imprimir esta hoja porque vamos a hacer muchas actividades relacionadas con estas 9 fórmulas. Voy a ir repasando las fórmulas una a una, pero veréis que muchas pues son muy evidentes. La primera es que la probabilidad de un suceso siempre es un número que está entre 0 y 1. Esto es muy lógico, puesto que la probabilidad en la regla de Laplace hemos visto que era el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Como mucho, el número de casos favorables van a ser todos, entonces como mucho va a dar 1. Es imposible que sea mayor que 1. Por eso prestad mucha atención cuando hagamos los ejercicios. Si detectamos que alguna probabilidad nos sale más grande que 1 es porque lo hemos hecho mal, porque la probabilidad nunca puede ser más grande que 1. La segunda propiedad nos dice que la probabilidad del suceso seguro es 1. Es evidente, el suceso seguro es el que ocurre siempre, por tanto los casos favorables pues van a ser todos y los casos posibles los mismos, por tanto esa división de la regla de Laplace daría 1.
Por otro lado, la probabilidad del suceso imposible se denota así con el conjunto vacío. La probabilidad del suceso imposible es 0, puesto que, claro, los casos favorables del suceso imposible son ninguno, por tanto la probabilidad es 0. La tercera de las propiedades nos dice que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A. La cuarta propiedad nos dice que si los sucesos son incompatibles, os recuerdo que sucesos incompatibles eran aquellos que no se pueden dar a la vez. Entonces la probabilidad de la unión siempre es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Cuando los sucesos son compatibles, es decir, cuando estos sucesos sí que se pueden dar a la vez, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Tendríamos que quitarle los casos en los que salen los dos a la vez. Estas fórmulas, si las pensáis, pues son bastante lógicas. Por otro lado, vamos a utilizar también las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son estas tres leyes que también las utilizaremos, ya veréis en los ejercicios, para calcular probabilidades. La séptima propiedad nos dice que si los sucesos A y B son independientes, se cumple que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bueno, aquí hablamos de sucesos independientes, que hasta ahora no os había dicho lo que eran. Sucesos independientes son sucesos que la probabilidad de uno no influye para nada en la probabilidad del otro. No tenemos que confundir sucesos incompatibles con sucesos independientes. Las palabras se parecen, pero no son iguales. Os recuerdo que sucesos incompatibles son sucesos que no se pueden dar a la vez. Los sucesos independientes pueden ser compatibles, es decir, sí que se pueden dar a la vez, lo que pasa es que la probabilidad de uno no influye en la probabilidad del otro. Pienso que esto pues lo entenderéis un poco mejor conforme vayamos haciendo ejercicios, pero porque tengáis una idea cuando lo veáis. La octava propiedad nos sirve para calcular la probabilidad de A intersección con el contrario de B, que aunque es una propiedad lógica, pues es la probabilidad de A a la probabilidad de A. Si yo quiero que se cumpla A y no se cumpla B, pues lógicamente será la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Y la última propiedad, la propiedad 9, es para probabilidades condicionadas. Lo que significa es que la probabilidad de un suceso B sabiendo que ocurre A, la raya esta vertical, aunque me ha salido un poquito grande, se suele hacer así pequeña, ya lo iréis viendo en los ejemplos, es la probabilidad de B sabiendo que ocurre A. Pues esto se hace la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. Bueno, ya os digo que todas estas fórmulas las tendremos presentes y las vamos a manejar, vamos a hacer muchas actividades con estas fórmulas. El primer ejemplo que nosotros vamos a ver va a ser este. Dice que se sabe que la probabilidad de un suceso A es 0,4, la probabilidad de un suceso B es 0,6 y la probabilidad de la unión es 0,7. Me preguntan si son independientes esos dos sucesos y por qué. Bueno, en este ejemplo no sabemos nada acerca del experimento, no sabemos cuál es el suceso A ni cuál es el suceso B, es un ejercicio general. Por tanto, pues no podemos pensar si la probabilidad de uno influye en la probabilidad del otro. ¿Qué única cosa podemos saber? Pues nosotros, por lo que os he dicho antes, hemos visto que cuando los sucesos son independientes se cumple que la probabilidad de la intersección coincide con la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto pasa solamente si son independientes, pues entonces es como si me estuviesen preguntando, ¿se cumple esta fórmula? Pues entonces nosotros nos las tenemos que apañar con las fórmulas para calcular la probabilidad de la intersección de alguna forma. La probabilidad de A por la probabilidad de B ya la sabemos, la probabilidad de A por la probabilidad de B, nosotros sabemos que es 0,4 porque nos lo han dado el enunciado, por 0,6, en este caso sería 0,24, la probabilidad de A por la probabilidad de B. Tenemos que calcular la probabilidad de la intersección y ver si coincide. Bueno, pues para calcular la probabilidad de la intersección, pues tenemos que mirar alguna fórmula en la que esté la probabilidad de la intersección. Los sucesos A y B son sucesos que se pueden dar a la vez porque esta probabilidad de la intersección vemos que nos va a dar un número distinto de 0, por tanto los sucesos tienen que ser compatibles, se tienen que poder dar a la vez. Además,
si los sucesos, bueno, de otra forma más clara, me acabo de dar cuenta. Si nos han dado la fórmula de la probabilidad de la unión y nos han dicho que es 0,7, si nosotros sumamos 0,6 más 0,4, está claro que no da 0,7, por tanto la probabilidad de la unión tienen que ser a la fuerza sucesos compatibles, es decir, sucesos que se pueden dar a la vez, y la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la unión sabemos que es 0,7, va a ser igual a la probabilidad de A, que es 0,4, más la probabilidad de B, que es 0,6, menos la probabilidad de la intersección. De aquí nosotros tendremos que la probabilidad de la intersección, si nosotros despejamos, como es negativa, pues lo voy a pasar al primer miembro, y este 0,7 lo voy a pasar al segundo miembro. La probabilidad de la intersección va a ser 0,4 más 0,6 menos la probabilidad de la intersección, que es 0,7 de la unión, perdón. De esta forma nos sale que la probabilidad de la intersección va a ser 1 menos 0,7, es decir, 0,3. Por tanto, si os dais cuenta, la probabilidad de la intersección nos ha salido 0,3 y la de A por B nos ha salido 0,4. Como estas cosas son distintas, no se cumple que la probabilidad de la intersección sea la probabilidad de A por la probabilidad de B. Como eso no se cumple, nosotros podemos afirmar que los sucesos no son independientes, porque si fueran independientes, pues sí que se cumpliría. Estos sucesos no son independientes. Ya hemos justificado el porqué. Bueno, ahora nos pregunta otra cosa, nos dice que calculemos, perdón, que se nos ha ido, nos dice que calculemos la probabilidad de A intersección con el contrario de B. Si nosotros vemos las fórmulas, nosotros hemos visto que la probabilidad de A intersección con el contrario de B, a ver, vamos a repasar las fórmulas. La propiedad 8, hemos visto que esto era la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Por tanto, pues este apartado va a ser sencillo, puesto que la probabilidad de A nos la da el enunciado. La probabilidad de A nos ha dicho que son 0, la probabilidad de A nos han dicho que son 0,4 y la probabilidad de la intersección la hemos calculado antes y nos había dado 0,3. Por tanto, esto va a dar 0,1. Ya tendríamos resuelta esta actividad. Vamos ahora a otro ejemplo y ya a partir de este ejemplo pues os dejo a ver si vosotros sois capaces. Si no, pues ya iremos haciendo más vídeos, no os preocupéis. El ejemplo 2 dice: de 500 habitantes tenemos 350 que leen la prensa escrita habitualmente, 300 ven las noticias en la televisión y sabemos que un 35% del total hace las dos cosas. Y nos dice que calculemos una serie de probabilidades. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a describir los sucesos que aparecen aquí. Nosotros tenemos un suceso A, que es que las personas leen la prensa escrita. Entonces, este suceso lo describimos, como lo estamos describiendo con palabras, pues al suceso se le pone un nombre. Yo en este caso le he puesto A mayúscula y para describirlo lo describo con comillas. El dato que nos están dando la probabilidad de A, aunque para ello tenemos que aplicar la regla de Laplace. Nos han dicho que de los 550 habitantes, 350 leen la prensa escrita. Si aplicamos la regla de Laplace tenemos 350 casos favorables entre 500 casos posibles. Si nosotros simplificamos esa fracción, para simplificar esa fracción, pues nosotros tendremos tenemos 350. Para simplificar esa fracción, pues bueno, podemos tachar los ceros. Perdonadme, pero es que estaba buscando
esto es complicado. Podemos dividir entre 5, 35 entre 5, sabemos que son a 7, 50 entre 5 sería 10. 7 décimos sería la probabilidad de las personas que leen la prensa escrita. El suceso B van a ser las personas que ven las noticias en televisión. La probabilidad del suceso B va a ser, dice que 300 personas que ven las noticias en televisión de un total de 500. Pues si simplificamos esa fracción vemos cómo nos va a dar 3/5 la probabilidad de las personas que ven las noticias en televisión. Y después nos dicen que un 35% hace las dos cosas. Es decir, nos están diciendo que la probabilidad de que la persona lea la prensa escrita y a la vez vean las noticias, es decir, la probabilidad de que ocurran las dos cosas es del 35%, es decir, es de 35 partido de 100. De cada 100, 35 personas lo ven. Si simplificamos esta fracción, igual que antes, dividimos entre 5, 35 entre 5 serían 7 y 100 entre 5 serían 20. 7 veinteavos son las personas, la probabilidad de la intersección. Una vez que tenemos los datos, estos serían los datos traducidos al lenguaje de los sucesos, vamos a ver qué nos pregunta. En el apartado A nos dice que calculemos la probabilidad de que vea las noticias sabiendo que lee la prensa. Esto de sabiendo, pues siempre que nos digan sabiendo tenemos que tener en cuenta que es una probabilidad condicionada y entonces nos están preguntando por cuál es la probabilidad de que vean las noticias en la televisión, es decir, cuál es la probabilidad de ver sabiendo, os he dicho antes que la raya vertical significa sabiendo que lee la prensa escrita, es decir, la probabilidad de B sabiendo A. Por las fórmulas que hemos visto anteriormente, la probabilidad de B sabiendo A se calcula como la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. Siempre en el denominador se pone la probabilidad del suceso que nosotros sabemos. Bueno, la probabilidad de A intersección B y B intersección A sí que es lo mismo porque es el mismo suceso. La probabilidad sería 7 veinteavos entre la probabilidad de A, que en este caso son 7 diezavos. Si nosotros hacemos esa división, podemos multiplicar en cruz, sabemos que son 7 por 10, y en el denominador 7 por 20, podemos simplificar fácilmente, y vemos cómo nos sale un medio la probabilidad de que se vean las noticias sabiendo que se lee la prensa. Ya habríamos contestado a este primer apartado. En el apartado B nos dice cuál es la probabilidad de que no vea las noticias sabiendo que sí lee la prensa, es decir, la probabilidad de no ver las noticias. A ver, el suceso B es que sí ve las noticias, pues no ver las noticias sería el contrario de B, probabilidad de no ver las noticias sabiendo que la prensa sí se lee, probabilidad de que no se lean no se vean las noticias sabiendo que sí que se lee la prensa. Bueno, pues por las fórmulas de la probabilidad, esto es la probabilidad del contrario de B intersección con A entre la probabilidad de A. Aquí estamos aplicando la fórmula de la condicionada. Por otro lado, la probabilidad del contrario de intersección B, voy a poner aquí el número de fórmula que estamos utilizando por si hay alguien que está perdido. En el primer caso he utilizado la 9. En esta, perdón por el mareo en el primer caso hemos utilizado la fórmula 9. Aquí hemos utilizado la fórmula 9 y ahora vamos a utilizar la fórmula 8, que es la fórmula que nos indica cuál es la probabilidad del contrario de B intersección A, es decir, la probabilidad de que ocurra A y no ocurra B. Pues esto es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Entonces, creo que ya tenemos todos los datos porque la probabilidad de A la teníamos antes puesta. La probabilidad de A era 7 décimos, la probabilidad de A era 7 décimos
Por tanto, en el numerador tenemos la probabilidad de A, que son 7 décimos, menos la probabilidad de la intersección, que hemos calculado que eran 7 veinteavos. Si nosotros hacemos estas operaciones, aquí arriba mínimo común múltiplo, que va a ser 20. Aquí lo tenemos que multiplicar por 2, 2 por 7, 14. Este se quedaría como está, entre 7 veinteavos. Tendremos entonces 7 veinteavos entre 7 veinteavos nos da 1, es el suceso seguro, pero ya que no sea una tira sabiendo que se le da. Bueno, pues ya estaría este